Bueno, la intención de este video es resumir un poco qué es lo que nosotros corregimos en las visualizaciones. Si bien eso está aclarado en el criterio del trabajo práctico, está bueno mencionar de qué estamos hablando cuando hablamos de esos puntos, ¿no? Lo primero es que la visualización debe explicarse por sí misma. O sea, si la visualización por sí sola no comunica lo que quiere comunicar y no da el mensaje y no muestra la relación que quiere mostrar sin ningún texto aclaratorio, no está bien en principio. Puede llegar a ocurrir que en algunos contextos, por ejemplo en la investigación, ciertas visualizaciones necesiten sí o sí un texto aclaratorio para que no podrían, con información que no podría conseguirse por medio de la visualización, digamos. En general la idea es tratar de minimizar eso lo más posible. En nuestro caso, en nuestras visualizaciones, que son en contextos mucho más sencillos, la visualización debe explicarse por sí sola. ¿Bien? Esta visualización, por ejemplo, esto lo saqué hay un subreddit que se llama Data is Ugly, en donde la gente comparte las visualizaciones que les parece que son malas y la gente opina. Bueno, esto no tiene... Nada dice qué es, no se entiende qué es lo que está comparando, qué quiere comunicar. Esta visualización particularmente, lo único que tiene de bueno, o que podría llegar a tener de bueno, es el color. El resto, de todas las cosas que corregimos, no las pasa. Digamos, por ejemplo, no pasa el hecho de tener rótulos, ¿no? Bueno, tiene el título lo tiene, que es otra cosa que pedimos que tenga. Pero este eje que es, no dice ni qué es, ni en qué unidad está. Este eje que es, no dice qué es, ni en qué unidad está. Estos colores que son, no dice qué son, ni nada, qué tipo de categorías son. Nada, por eso prácticamente no se entiende nada. Es importante que todos los rótulos estén puestos. Después, las visualizaciones tienen que ser interesantes y claras respecto de qué quieren comunicar, ¿no? Esto no tiene por qué ser cierto. Digamos, todas estas reglas que aplican para nuestro TP no necesariamente son siempre ciertas en todo contexto, ¿no? Si yo estoy haciendo un informe genérico en donde quiero que un analista vea un montón de variables, cómo se distribuyen o qué hacen para decir, bueno, se ve todo normal y así eso, suponete que lo hace todos los meses. Bueno, nada, ahí está bien que nuestras visualizaciones no sean interesantes, digamos. Pero en el caso nuestro, nosotros les pedimos que encuentren una relación interesante. En este caso vemos una visualización en donde prácticamente, no sé qué es lo que está queriendo comparar, pero prácticamente todas las barras son iguales y no parece estar contando nada, digamos. Es bueno, todo esto es 100 y nada, ¿qué querés que te diga? Por ahí es así, digamos, no cambia tampoco mucho con los años, exceptuando para el Local Highways Authorities, que no sé qué será. Pero bueno, o sea, nada. Nosotros les vamos a pedir específicamente que encuentren una relación interesante y clara. Y siempre traten de pensar en esto que estuvimos hablando de los elementos de las buenas visualizaciones, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿Por qué hago lo que digo? ¿Para qué hice esta visualización? Y pensar también como las alternativas, ¿no? Como cuando yo en el radar chart les decía... bueno, ¿por qué hacer un radar chart si estuvieran haciendo un radar chart, ¿no? ¿Qué cambia de mostrarlo con barras, ¿no? Bueno, el mismo tipo de preguntas para las visualizaciones que hagan. Bueno, y si en lugar de mostrarlo así lo mostrara así, o qué pasa si esta visualización no estuviera, ¿qué valor aporta, sobre todo, ¿no? Eso en el sentido de qué es interesante y qué tan clara es, digamos. Esto igual está por escrito de una forma un poco más detallada, pero bueno. Por el lado de elegir colores, para esto les quería, o sea que vamos a estar corrigiendo respecto de los colores. Para esto les quiero presentar a dos personajes, Kiki y Bubba, y la cuestión es que el chiste de esta imagen es que, no sé, el 90% de la gente dice que este es Kiki y este es Bubba. ¿Por qué? Y bueno, porque Bubba suena redondeado y porque Kiki suena filoso, qué sé yo. Pero es algo que es cierto, digamos, ¿no? Otra cosa que es muy común es, no sé si se han enfrascado en estas discusiones, que a mí me parecen muy graciosas de escuchar, porque son delirantes, es tipo, bueno, ¿y vos qué color le ponías a la carátula de matemática? No, para mí matemática es rojo, y después van a estar los que digan, no, che, para mí matemática era azul, para mí, no sé, y así, y va a haber un trastornado que diga, no, para mí trastornado, que para mí matemática era violeta, y lo que se va a suceder en la discusión es que va a haber una mitad que diga más o menos que diga que es rojo, otra mitad que diga que es azul, y un par que sean outliers, y si le ponías azul a matemática, ¿qué le ponías a lengua? ¿Viste? Posta, he escuchado esta discusión y es muy divertido.
discusiones similares aparecen en Twitter con, por ejemplo, no sé, ¿qué alfajor es cada político? Una cosa así, ¿no? Y es como que en el universo de nuestras mentes, digamos, como somos grandes máquinas de compresión, hay un montón de relaciones semánticas entre los sentidos, entre los conceptos, entre un montón de cosas que son como los prejuicios que se tienen armadas de las cosas, ¿no? Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo se ve la dignidad? O ¿qué olor tiene la soledad? O no sé, ¿qué color tiene lo que sea? No importa, digamos. La cuestión es que todas esas preguntas, que son súper bizarras, no tienen una respuesta correcta, pero tienen respuestas que están más bien que otras, digamos, que sean más buenas que otras, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la carátula de matemática, claramente decir violeta está menos bien que decir rojo, por decir algo, ¿no? Y hay mucha gente, digamos, esto es algo real, no es un delirio, nada, o sea, es algo que cierta gente con ciertas profesiones tiene que tratar de lograr, digamos. Por ejemplo, la gente que hace marketing, la gente que hace diseño, la gente que hace arte, va a tratar de plasmar en experiencias sensoriales, sobre todo en muchos casos visuales, conceptos o cosas o lo que sea, y bueno, y se gana plata haciendo eso, digamos. Hay gente que entrena eso. Nosotros, en general, no entrenamos eso porque estamos en una facultad de ingeniería, pero se supone que la gente que entrena eso tiene por objetivo interpelar a la persona promedio, ¿no? Y nosotros en muchas cosas somos, en nuestra gran mayoría, personas promedio, y en lo más profundo de nuestras mentes, en algún lado, tenemos una idea de esas relaciones, porque si no, digamos, todas esas cosas no serían efectivas en nosotros, tampoco, digamos. No sé si me explico. Entonces, particularmente respecto de los colores en las visualizaciones, ¿qué es lo que les pedimos? Les pedimos que se tomen un minuto para pensar con cariño el color que mejor ajusta al concepto que están ploteando. Por ejemplo, si están ploteando cómo evolucionó la tasa de cáncer de páncreas durante los años, ustedes frenan un minuto y dicen, che, ¿cuál es el mejor color para el cáncer de páncreas? Y no va a haber ninguna respuesta correcta, pero va a haber algunas que vayan a ser mejor que otras, ¿no? Nada, y así para todo lo que hagan, digamos, tomarse ese minutito y elegir el color. Y después que usen ese color, que una vez que eligieron el color cáncer de páncreas, cada vez que aparezca el cáncer de páncreas o algún número relacionado, usen ese mismo color. Y esto ya no es una cuestión de subjetiva, digamos, sino es una cuestión práctica. Si alguien está leyendo un informe con 10 visualizaciones y cambia el color de un mismo concepto varias veces, aunque ese color sea malo, no tiene sentido. Si lo cambias, estás confundiendo a la persona que tiene que volver a leer las referencias de colores, ¿no? Entonces, esa consistencia, traten de mantenerla. Ahora, la cuestión es cómo evaluamos esto, ¿no? Porque, nada, yo particularmente no me considero una autoridad respecto de qué colores son buenos, qué sé yo, o qué cosas subjetivas son buenas. Algunas otras personas sí serán autoridades y sí evaluarán esto en una facultad quizá de diseño, o de arte o de lo que sea. Nosotros sencillamente evaluamos que no usen los colores default. O sea, la idea es que ustedes plotean algo y le eligen ustedes los colores, como para hacerse responsables de los colores que eligieron, o unearlos. Eso, que sepan cambiarlos y que sean como dueños de esos colores. Además, los colores default, por distintas razones históricas, Matplotlib son bastante feos, después ya los vamos a ver en la práctica. Son objetivamente bastante feos, además de no daltónico friendly. Pero bueno, nada, eso. Sencillamente les pedimos que no usen los colores default y con eso va a ser suficiente para que no resten puntos, digamos. Un cierto paréntesis respecto de esto de que no estamos en una facultad de diseño, que no es del todo cierto, digamos. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo Algoritmos 3, yo era un pendejo insolente y por ahí mostraba al profesor el diagrama de UML de clases, que es algo que solemos hacer, y el profesor me decía algo del estilo, obviamente mi primer diagrama de clases era una porquería, porque era la primera vez que estaba programando objetos, y mi profesor me decía algo, che, esto no me cierra, no se ve muy bien. ¿Pero qué le cambiarías? ¿Qué es lo que no te cierra? No sé, no me gusta, no me
no me parece, no me gusta, no, y mi respuesta era, bueno, a mí no me gustas vos, ¿viste? ¿No? Como... y después por ahí uno piensa años después y aprende a como ver ese tipo de cosas y dice, che, la verdad que lo que hacía era una porquería, ¿no? Y tenemos como nuestras patas de diseños, digamos, y nuestras subjetividades que también tenemos que aprender. Bueno, cosas que sí son mal uso del color y que sí se van a corregir como tales, más allá de que ustedes elijan los colores. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo también de Data is Ugly, que es de un pipeplot en donde varios colores, si no se repiten, son muy parecidos. Y nada, esto claramente no nos permite ver qué es cada cosa. Esto es un error común, aunque parezca que no debería ser común. Y otra cosa que corregimos es el tema de la legibilidad. Y cuando lo que está escrito en el criterio del TP es que claramente un barplot, por ejemplo, de 40 barras no es legible. De la misma forma que un pipeplot de 40 tortitas o porciones no es legible, digamos. Nada, esto van a tener que ustedes darse cuenta cuando... Parece que es fácil darse cuenta, pero he visto que entreguen muchos barplots de 40 barras. Hagan el ejercicio de pensar si es legible. En la práctica después vamos a estar viendo varios de estos ejemplos y errores y cómo corregirlos y cómo pensar de la forma que les recomendamos que piensen para diseñar con efectividad las visualizaciones.